Imagínense una playa a orillas del río, en pleno corazón de la Amazonía brasileña, cubierta de punta a punta por miles de tortugas gigantes, todas desovando al mismo tiempo, en la misma noche, como si se hubieran puesto de acuerdo. No es una escena de documental de aguas profundas ni nada exótico de otro continente. Esto pasa, literalmente, en ríos de Brasil, y durante casi 3 siglos, esa misma escena fue la razón por la que esta especie estuvo a centímetros de desaparecer para siempre. Hoy les voy a contar cómo un gobierno se metió a rescatar a una tortuga que la humanidad llevaba 300 años devorando sin parar, cómo terminó liberando 83 millones de crías a lo largo de más de 4 décadas, y por qué, a pesar de ese número gigantesco, la historia todavía no tiene un final feliz asegurado. Quédense hasta el final, porque el giro que viene sobre el mercado negro de estas tortugas los va a dejar con la boca abierta. No olviden suscribirse al canal. Vamos a empezar por conocer a la protagonista, porque probablemente muchos de ustedes la conocen con un nombre distinto según el país donde estén viendo este video ahora mismo. Se llama Podocnemis expansa, aunque casi nadie en la Amazonía la llama así, obviamente, porque ya bastante difícil es acordarse el nombre de la cuñada como para andar memorizando nombres en latín. En Venezuela le dicen arrau, en Ecuador, Colombia y Perú le dicen charapa. En Brasil y Bolivia le dicen tartaruga, que en portugués significa simplemente tortuga, porque a veces los brasileños directamente no se complican la vida. Es la tortuga de río más grande de toda Sudamérica. Las hembras adultas pueden llegar a medir casi 90 centímetros de caparazón y pesar hasta 60 kilos, es decir, el peso de una persona adulta completa, pero con caparazón y sin quejarse del trabajo. Viven en las cuencas del Amazonas y del Orinoco, repartida entre Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, las Guayanas, Perú y Venezuela, y tiene un comportamiento reproductivo que, sinceramente, parece sacado de una coreografía militar. Cuando llega la temporada seca, entre agosto y octubre, según la zona del río donde nos encontremos, miles de hembras se coordinan para subir a las mismas playas de arena alta a lo largo del cauce, en la misma época, casi en las mismas noches, como si existiera un calendario compartido que nadie les mostró nunca. No se ponen de acuerdo por teléfono, obviamente, pero el resultado es exactamente el mismo que si lo hubieran hecho. Playas enteras cubiertas de tortugas desovando en simultáneo, cientos y a veces miles de hembras excavando sus nidos, casi hombro con hombro, en un espectáculo que los primeros exploradores europeos describieron con una mezcla de asombro genuino y, lamentablemente, de apetito inmediato. Un fraile español que recorrió estas zonas en el siglo XVIII llegó a escribir sobre el consumo desmesurado de huevos de tortuga que presenció en la región. Y ese texto, siglos después, terminó siendo uno de los primeros registros históricos de algo que en ese momento nadie identificó como el comienzo de una catástrofe ecológica. Y ahí es exactamente donde empieza la parte oscura de esta historia. Desde que existen sociedades humanas en la Amazonía, las tortugas siempre estuvieron en el menú. Y durante miles de años eso no fue un problema real, porque la caza para subsistencia nunca superó la capacidad de la especie para reponerse. El problema empezó con la llegada masiva de colonizadores europeos, cuando la caza de subsistencia se transformó en una industria a gran escala. A partir de 1700, la demanda de huevos y de carne de tortuga se disparó de una manera que hoy nos resulta difícil de imaginar. Se estima que, desde esa fecha, se recolectaron más de 200 millones de huevos de tortuga, y no solamente para comer. Durante casi 2 siglos, el aceite extraído de esos huevos se usó literalmente para encender lámparas en toda Europa. Deténganse un segundo a pensar en eso. Gente iluminando sus casas en Europa con el futuro de una especie que ni siquiera sabían que existía a miles de kilómetros de distancia. Esa sobreexplotación, sostenida durante generaciones, hizo exactamente lo que cualquiera podría anticipar. La población de charapa se desplomó de una forma tan dramática que, para mediados del siglo XX, en muchas playas donde antes se contaban decenas de miles de hembras anidando, apenas quedaban unas pocas docenas. Y acá es donde el gobierno brasileño finalmente decidió intervenir, no porque de repente les agarrara un ataque de conciencia ecológica sin motivo, sino porque los números eran imposibles de ignorar. La especie se estaba yendo directo a la extinción, y con ella, un pedazo entero de la cultura y la economía de subsistencia amazónica. En 1979, Brasil lanzó lo que hoy se conoce como el Programa de Conservación de Tortugas del Río Amazonas, coordinado por el organismo ambiental brasileño IBAMA. La idea, en teoría, era simple: proteger las principales playas de anidación durante la temporada reproductiva, evitar que los huevos fueran saqueados por cazadores furtivos, y en algunos casos especiales, reubicar los nidos a zonas más seguras hasta que las crías nacieran.
En la práctica, esto significó organizar equipos de monitoreo a lo largo de cientos de puntos de anidación en las cuencas del Tocantins, el Araguaia y el propio río Amazonas, durante meses enteros cada año, temporada tras temporada, sin parar, muchas veces en zonas tan remotas que los equipos de guardaparques tenían que instalar campamentos directamente sobre la arena de la playa, durmiendo a pocos metros de los nidos que estaban cuidando, prácticamente conviviendo con las tortugas durante toda la temporada de desove. No es un trabajo de oficina con horario de 9 a 5, es meses de calor, mosquitos, humedad y guardias nocturnas para espantar a cualquier cazador furtivo que intentara acercarse en la oscuridad. Y este es el momento donde la historia empieza a acumular números que, honestamente, cuesta procesar. A lo largo de las más de 4 décadas que lleva funcionando este programa, se han protegido los nidos de aproximadamente 800,000 hembras. 800,000. No crías, hembras adultas cuyos nidos fueron cuidados y vigilados para que nadie se robara los huevos. Y como resultado directo de esa protección sostenida, el programa ha liberado, hasta la fecha, un total acumulado de 83 millones de crías de tortuga a las aguas del Amazonas brasileño. 83 millones. Para que se hagan una idea de la magnitud, eso es más gente de la que vive hoy en Argentina completa, solamente que en versión tortuga recién nacida y del tamaño de una moneda grande. Ahora bien, y acá viene el primer giro que quiero que tengan bien presente, porque cambia completamente la forma de leer esta cifra. Un investigador que lleva más de 25 años estudiando estas tortugas en la Amazonía, y que además asesora al programa de conservación, hizo una aclaración que a mí personalmente me pareció fascinante. Según él, 83 millones de crías liberadas, aunque suene una cifra descomunal, en realidad no es tan alta si uno la pone en el contexto del tamaño real de la cuenca amazónica. Además, la tasa de supervivencia de estas crías es baja. Solamente una pequeña fracción de esos millones de bebés tortuga logra sobrevivir hasta llegar a la edad adulta, porque en el camino los esperan depredadores naturales, cambios en el nivel del río y, por supuesto, la mano humana. Es decir, no es que Brasil haya simplemente apretado un botón mágico y resolvió el problema de un plumazo. Fue, y sigue siendo, un trabajo de hormiga sostenido durante generaciones enteras de biólogos y guardaparques. Pero acá está la buena noticia real, la que sí se puede celebrar sin matices. Gracias a ese esfuerzo sostenido, la tortuga charapa dejó de estar clasificada como especie en peligro de extinción, y hoy se considera de bajo riesgo, aunque todavía completamente dependiente de que las actividades de conservación sigan funcionando. Pasar de estar al borde de la desaparición a una clasificación de bajo riesgo, en el mundo de la conservación de fauna silvestre, es prácticamente ganarse la lotería. No pasa casi nunca. La mayoría de las especies que llegan a un punto tan crítico como el que tocó la charapa a mediados del siglo pasado, simplemente no vuelven. Esta sí volvió, y volvió en serio. Ahora, si ustedes pensaban que acá termina la historia, con un final prolijo de ¿y vivieron felices para siempre? Agárrense, porque viene la parte que de verdad les va a cambiar la perspectiva. Porque salvar a una especie de la extinción no significa que después uno pueda irse a descansar tranquilo. La charapa, a pesar de todo lo que se logró, sigue enfrentando amenazas que en algunos casos son incluso más traicioneras que la caza directa de hace 3 siglos, porque estas nuevas amenazas son mucho más difíciles de ver a simple vista. La primera es el tráfico ilegal de fauna. En Brasil, el contrabando de vida silvestre es, según especialistas que llevan más de una década estudiando el tema, el tercer negocio ilegal más grande del país, apenas detrás del narcotráfico y el tráfico de armas, y representa miles de millones de dólares al año. Las crías de tortuga, chiquitas, vistosas y fáciles de esconder en cualquier bolso o caja de zapatos, son un objetivo perfecto para el mercado negro de mascotas exóticas, tanto dentro de Brasil como para exportación internacional a coleccionistas dispuestos a pagar sumas importantes por un animal que, en su hábitat natural, no vale absolutamente nada porque hay millones. Es decir, mientras un equipo de biólogos protege un nido con toda la dedicación del mundo durante meses enteros, soportando calor, mosquitos y noches sin dormir, del otro lado hay redes de tráfico organizado tratando de sacarle provecho al mismo esfuerzo, muchas veces llevándose las crías apenas unas horas después de que nacen, directamente de la misma playa donde deberían estar a salvo. La segunda amenaza tiene nombre y apellido: mercurio. Sí, el mismo mercurio que ya les mencioné en otro video de este canal hablando de los delfines rosados, porque en la Amazonía, lamentablemente, este veneno no discrimina de especie, no le importa si el animal tiene aletas, caparazón o escamas. La minería de oro,
tanto legal como ilegal, sigue contaminando los ríos amazónicos con mercurio de forma creciente e incontrolable, y ese mercurio termina en el agua, donde estas tortugas pasan toda su vida. Se acumula lentamente en su organismo a lo largo de décadas, porque hay que recordar que una charapa puede vivir muchísimos años, y afecta tanto la salud de los adultos como la viabilidad de los huevos que ponen. Es una amenaza invisible, silenciosa, que no genera un titular escandaloso de un día para el otro, pero que va minando la salud de toda una población, generación tras generación, sin que nadie pueda verlo a simple vista hasta que ya es demasiado tarde. Y la tercera amenaza es, quizás, la más silenciosa y la más moderna de todas, las represas hidroeléctricas. Una represa no mata tortugas directamente, no genera ningún titular escandaloso, pero hace algo igual de dañino a largo plazo. Altera por completo el ciclo natural de inundación de los ríos amazónicos. Ese mismo ciclo que las tortugas usan como reloj biológico para saber cuándo y dónde anidar. Un reloj que llevan programado en su instinto desde hace millones de años, muchísimo antes de que existiera cualquier ingeniero capaz de construir un dique de cemento. Cuando ese ciclo cambia artificialmente, las playas de anidación se reducen, desaparecen bajo el agua en el momento equivocado, o simplemente dejan de estar disponibles exactamente cuando la naturaleza tenía programado que estuvieran listas. Y por si esto fuera poco, hay una cuarta amenaza que llegó para quedarse en los últimos años, y que no tiene nada que ver con la caza ni con la minería directamente. El cambio climático, actuando sobre el terreno de forma cada vez más brutal. En el Valle del Guaporé, una de las zonas de anidación más importantes en la frontera entre Brasil y Bolivia, los nacimientos de charapa cayeron en un 50% en un solo año reciente, producto de una combinación devastadora de sequías históricas e incendios forestales que ocurrieron casi al mismo tiempo. Tradicionalmente, esta zona cuenta con 7 playas, donde la especie anida año tras año, 5 del lado brasileño y 2 del lado boliviano. En la última temporada gravemente afectada, de esas 7 playas, solamente una registró nacimientos exitosos. Las otras 6, simplemente, no funcionaron como debían. El motivo no fue solo la falta de agua. El humo de los incendios forestales llegó a desorientar tanto a las tortugas que muchas retrasaron su ciclo reproductivo por completo, como si el reloj biológico que llevan programado desde hace millones de años se hubiera atascado de golpe. Ese retraso dejó a muchas crías expuestas a condiciones ambientales mucho peores de las que hubieran enfrentado en un año normal, naciendo en el momento equivocado, con el nivel del río equivocado, en playas que ya no eran las óptimas. Y la charapa no es la única afectada por este fenómeno. En toda la Amazonía, 11 de las 16 especies de tortugas fluviales conocidas enfrentan hoy algún grado de amenaza, lo cual demuestra que esto no es un problema aislado de una sola especie con mala suerte, sino un síntoma de algo mucho más grande que está pasando en todo el ecosistema al mismo tiempo. Así que sí, 83 millones de crías liberadas es una cifra que impresiona, y con toda razón. Pero esta historia no es la típica narrativa de problema resuelto que uno esperaría de un número tan grande. Es más bien la historia de una carrera que nunca termina, donde cada generación de biólogos, guardaparques y comunidades ribereñas tiene que seguir corriendo simplemente para mantener el terreno ganado por la generación anterior, porque las amenazas cambian de forma, pero nunca dejan de aparecer. Y acá quiero contarles algo que a mí, personalmente, me devuelve la esperanza cada vez que investigo estas historias. Este modelo de protección de nidos y liberación de crías, que Brasil empezó casi por necesidad en 1979, hoy se replica en distintos países de la cuenca amazónica, muchas veces liderado directamente por comunidades locales e indígenas. En Perú, comunidades enteras se organizaron para proteger playas de anidación de la charapa y de especies parientes como la taricaya. En Ecuador, un grupo de mujeres del pueblo indígena Siecopay, que se hacen llamar a sí mismas las mujeres tortuga, incuban y liberan crías cada temporada, combinando conocimiento ancestral con técnicas modernas de conservación y, de paso, enseñándoles a los niños de la comunidad a ponerle nombre a cada tortuga antes de soltarla al río. No es un dato menor. Cuando un chico de 8 años le pone nombre a la tortuga que está a punto de liberar con sus propias manos, ese chico va a crecer siendo, literalmente, un guardián de esa especie el resto de su vida, sin que nadie tenga que explicarle por qué es importante. Así que la próxima vez que alguien les diga que 83 millones de tortugas liberadas significa que el problema ya está resuelto, ahora ustedes van a poder explicarles la historia completa. La de un programa que lleva más de 40 años funcionando sin parar, que logró sacar a una especie entera del borde de la extinción, pero que sigue peleando cada temporada contra el tráfico ilegal, el mercurio, las represas y ahora también el cambio climático. Es una victoria real, medible, documentada durante décadas por biólogos serios. Pero es una victoria que hay que seguir defendiendo playa por playa, temporada tras temporada, sin ninguna garantía de que el trabajo algún día se pueda dar por terminado. Y eso, para mí, la hace todavía más admirable que si fuera un final cerrado y prolijo.
Detrás de esos 83 millones de crías liberadas, no hay una máquina, no hay un algoritmo, no hay una fábrica automatizada. Hay generaciones enteras de personas, muchas de ellas de comunidades ribereñas que antes vivían de cazar estas mismas tortugas y que hoy dedican su vida a protegerlas. Personas que pasan meses durmiendo en playas remotas, lejos de sus familias, para cuidar nidos que ni siquiera son suyos, de una especie que va a tardar décadas en devolver algo tangible por ese esfuerzo. Esa es, para mí, la verdadera cifra impresionante de esta historia, más que los 83 millones. Es la cantidad de años de trabajo humano silencioso que hicieron falta para que esa cifra existiera. Suscríbanse al canal y dejen un buen me gusta.